Su hija está allá abajo, dijo la niña frente al pozo, pero cuando miran descubren algo terrible. Comenta qué te pareció esta historia, dándole una calificación del 0 al 10 y dime desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saber si te gustó mi historia y conocerte mejor, así que suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cuento con tu ayuda. El mármol italiano del piso de la constructora Salazar y Asociados reflejaba las luces doradas del candelabro cuando los pies descalzos y sucios de la niña tocaron su superficie fría. Arturo Salazar, de 52 años, levantó la vista de los contratos esparcidos sobre su escritorio de caoba y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La niña no tendría más de 4 años, con el cabello castaño enmarañado y unos ojos verdes que parecían guardar secretos imposibles para su edad. ¿Cómo entraste aquí? Música, preguntó él, observando a su secretaria, Carmen, correr detrás de la pequeña invasora. La mujer de 45 años gesticulaba nerviosamente, claramente avergonzada por la falla en la seguridad. La niña ignoró la pregunta y caminó directamente hasta el escritorio de Arturo, dejando rastros de tierra en el piso inmaculado. Sus ojos se fijaron en los de él con una intensidad perturbadora. Su hija está allá abajo, en el pozo de la hacienda vieja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arturo sintió que el mundo giraba a su alrededor como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Hacía 6 meses que Sofía Esperanza Salazar, de 19 años, había desaparecido sin dejar rastro. 6 meses de noches en vela, investigadores privados, carteles esparcidos por todo el estado de Jalisco, 6 meses de culpa corriendo su alma como ácido. ¿Qué dijiste?, murmuró él, la voz ronca de emoción. Sofía está en el pozo. Te necesita ahora. La voz de la niña sonaba extrañamente madura, cargada de una tristeza que no debería existir en alguien tan pequeño. Carmen se acercó con cautela. Señor Arturo, ¿debo llamar a seguridad? La niña podría estar confundida, ¿o no? Arturo se levantó bruscamente, derribando la silla de cuero. ¿Qué pozo? ¿De qué hacienda estás hablando? La niña inclinó la cabeza ligeramente. La hacienda San Benito, el pozo de atrás, cerca de las piedras con dibujos extraños, está herida, pero viva. El corazón de Arturo se disparó. La hacienda San Benito era una propiedad rural que había comprado 15 años atrás, ubicada a 40 kilómetros de Chapala. Sofía había desaparecido justamente cuando visitaba esa propiedad, donde planeaba crear un proyecto de turismo rural. Su coche fue encontrado abandonado en el camino de terracería que llevaba a la casa principal de la hacienda. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres tú?, preguntó él rodeando el escritorio para acercarse a la niña. Mi nombre es Esmeralda. Esmeralda Montes. Pronunció cada palabra con cuidado, como si cada sílaba llevara un peso especial. El apellido Montes resonó en la mente de Arturo como un eco lejano. Había algo familiar allí, pero no lograba identificar exactamente qué. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la urgencia de la situación. Carmen, cancela todas mis citas. Llama al cuerpo de bomberos y diles que es una emergencia en la hacienda San Benito. Necesito un equipo de rescate de inmediato. Tomó las llaves del coche, sus manos temblando ligeramente. Señor, ¿está seguro cómo puede confiar en la palabra de una niña? Arturo miró de nuevo a Esmeralda. Había algo en esos ojos verdes que lo convencía por completo, una certeza absoluta que trascendía la lógica. ¿Vienes conmigo?, le dijo a la niña. Sabía que vendrías, respondió ella como si ya esperara ese momento. El trayecto hasta la hacienda se hizo en un silencio tenso. Arturo conducía su BMW negro por las carreteras de Jalisco, el velocímetro marcando velocidades peligrosas, mientras su mente bullía de preguntas. Esmeralda permanecía quieta en el asiento del copiloto, observando el paisaje montañoso con una familiaridad perturbadora. Cuando llegaron a la hacienda San Benito, 3 camiones de bomberos ya estaban posicionados en la parte trasera de la propiedad. El comandante Roberto Santos, un hombre robusto de 48 años, se acercó a Arturo con expresión grave. Señor Salazar, localizamos el pozo que mencionó. Tiene unos 20 metros de profundidad y señales de que alguien estuvo allí recientemente. Y Sofía, estamos descendiendo ahora. Le pido que mantenga la distancia por seguridad. Arturo observó a los bomberos preparar el equipo de rescate, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Esmeralda permanecía a su lado, pequeña y silenciosa, pero irradiando una confianza extraña. ¿Cómo sabías?, le preguntó en voz baja. Ella me dijo dónde estaba, respondió la niña simplemente. ¿Quién te habló? Antes de que Esmeralda pudiera responder, unos gritos provenientes del pozo llamaron la atención de todos. La encontramos. Hay una persona aquí abajo. Está inconsciente, pero respira. Las siguientes 2 horas pasaron como un borrón. Arturo observó paralizado entre la esperanza y el terror, mientras los bomberos trabajaban meticulosamente para rescatar a quien estuviera en el fondo de aquel agujero oscuro. Cuando finalmente izaron una camilla con una figura femenina, reconoció de inmediato los cabellos rubios que había peinado cuando era niña. Sofía, gritó él corriendo hacia la ambulancia.
Estaba viva, pero inconsciente, con cortes superficiales y signos de deshidratación severa. Los paramédicos trabajaban rápidamente, verificando sus signos vitales y preparándola para el transporte al hospital. ¿Va a estar bien?, preguntó Arturo, sosteniendo la mano fría de su hija. Necesita cuidados médicos inmediatos, pero sus signos vitales están estables para médico. Mientras la ambulancia se preparaba para partir, Arturo se giró para agradecer a Esmeralda. La niña observaba a Sofía con una expresión indescifrablemente triste. Gracias, dijo él arrodillándose a su altura. Salvaste a mi hija. ¿Cómo puedo pagártelo? Esmeralda lo miró con aquellos ojos verdes penetrantes. No recordará los últimos meses. El dolor fue demasiado grande. ¿Qué quieres decir? Cuando despierte, pregúntale por las piedras con dibujos. Pregúntale por las fogatas. Pregúntale por la mujer de cabello canoso que cantaba canciones antiguas. Esmeralda comenzó a alejarse. Me voy ahora. Espera, ¿dónde vives? ¿Quiénes son tus padres? La niña se detuvo y miró hacia atrás por última vez. No tengo a nadie, pero quizás ahora eso cambie. Desapareció entre los árboles de la hacienda, dejando a Arturo con más preguntas que respuestas. Cuando llegó al hospital, su preocupación inmediata era Sofía, pero una parte de su mente no podía dejar de pensar en la niña misteriosa que lo había cambiado todo. 3 días después, cuando Sofía finalmente despertó, sus primeras palabras confirmaron lo que Esmeralda había predicho. Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy en el hospital? No tenía ningún recuerdo de los últimos 6 meses. La amnesia total de Sofía dejó a Arturo desesperado. Durante una semana entera intentó despertar cualquier memoria de los últimos meses, pero su hija lo miraba con genuina confusión cada vez que mencionaba su desaparición. Era como si un pedazo de su vida hubiera sido simplemente borrado. Papá, ¿estás diciendo que estuve desaparecida por medio año? Preguntó Sofía durante una consulta con el neurólogo, el doctor Fernando Campos, de 55 años. Estaba sentada en la cama del hospital, su cabello rubio aún desaliñado, pero su apariencia general era sorprendentemente saludable, considerando las circunstancias. Los exámenes no muestran traumatismo cráneoencefálico que justifique la pérdida de memoria, le explicó el doctor Campos a Arturo en privado. Es posible que sea amnesia disociativa causada por un trauma psicológico extremo. Su mente pudo haber bloqueado los recuerdos como mecanismo de protección, pero recuperará esos recuerdos. Es difícil de predecir. Puede ser temporal o permanente. Forzar la situación podría ser contraproducente. Arturo salió del hospital más frustrado que antes. Mientras conducía por las calles de Chapala, su mente volvió inevitablemente a Esmeralda. La niña había desaparecido como un espejismo, pero sus palabras resonaban constantemente. Pregúntale por las piedras con dibujos. Pregúntale por las fogatas. Decidió regresar a la hacienda San Benito. Esta vez examinó minuciosamente el área alrededor del pozo donde Sofía fue encontrada. Para su sorpresa, realmente había piedras con extraños dibujos grabados. Símbolos que parecían muy antiguos, casi primitivos, círculos entrelazados. Figuras que recordaban a pájaros y lo que podrían ser representaciones de personas. Más perturbador aún, encontró restos de fogatas recientes, cenizas que no podían tener más de unas pocas semanas, esparcidas en 3 lugares diferentes alrededor del pozo. Alguien había estado allí regularmente. ¿Quién diablos hizo esto?, murmuró fotografiando la evidencia con su celular. 2 días después, mientras Sofía se recuperaba en casa, Arturo recibió una llamada inesperada de Carmen. Señor Arturo, esa niña está aquí de nuevo. Esmeralda. Bajó corriendo a la recepción de la constructora. Esmeralda estaba sentada en el mismo sillón, donde los clientes importantes solían esperar, sus pequeñas piernas balanceándose en el aire. Esta vez vestía ropa limpia, una falda azul y una blusa blanca que parecían nuevas pero baratas. Desapareciste, dijo él acercándose con cautela. Necesitaba encargarme de algunas cosas, respondió ella con esa madurez desconcertante. ¿Cómo está Sofía? No recuerda nada de los últimos meses, exactamente como dijiste. Arturo se sentó en el sillón junto a ella. ¿Cómo lo sabías? Porque yo estaba allí cuando sucedió. ¿Dónde? En el pozo. Esmeralda negó con la cabeza. No en el pozo. En la casa con la abuela Esperanza. El nombre golpeó a Arturo como un rayo. Esperanza. Había escuchado ese nombre antes, pero no lograba ubicar dónde. ¿Quién es la abuela Esperanza? La señora que cuidó de Sofía durante los meses que estuvo desaparecida. Eso es imposible. Sofía estaba perdida, sola. No lo estaba. Esmeralda lo interrumpió, sus ojos verdes fijos en los de él. Estaba siendo cuidada, protegida, amada. Arturo sintió un frío en el estómago por una mujer llamada Esperanza. Esperanza Montes, mi bisabuela. Montes. De nuevo ese apellido que resonaba familiarmente en su mente. ¿Dónde vive esa mujer? Vivía partió la semana pasada. ¿Partió a dónde? Esmeralda miró sus propias manos pequeñas al lugar a donde va la gente cuando ya no puede quedarse aquí. La niña estaba hablando de alguna forma de partida definitiva.
pero de una manera que evitaba la palabra que Arturo no quería oír. Y ahora está sola. Ahora estoy buscando mi nuevo hogar. Arturo estudió el rostro de la niña. Había una esperanza cuidadosamente escondida en sus ojos, como si estuviera probando las aguas antes de zambullirse. ¿Dónde has estado durmiendo? En lugares seguros. Sé cuidarme. Una niña de 4 años no debería tener que cuidarse sola. Respiró hondo, tomando una decisión que cambiaría su vida de nuevo. ¿Quieres venir a casa conmigo? ¿Conocer a Sofía como se debe? La sonrisa que iluminó el rostro de Esmeralda fue la primera expresión genuinamente infantil que había visto en ella. De verdad puedo, claro, pero primero necesito hacer algunas llamadas. Proceso de adopción, asistencia social. No hay registros míos en el sistema, dijo Esmeralda rápidamente. La abuela Esperanza siempre me escondió de las autoridades. ¿Por qué? Porque sabía que un día necesitaría estar libre para ayudar. ¿Ayudar con qué? Esmeralda se levantó del sillón. La verdad necesita salir a la luz y yo soy la única que puede contar la historia completa. Esa tarde Arturo llevó a Esmeralda a casa. Su residencia en Chapala era una mansión de 2 pisos con jardines cuidadosamente diseñados y una alberca que reflejaba el cielo azul de Jalisco. Sofía estaba en la terraza trasera, leyendo un libro cuando llegaron. Sofía, quiero presentarte a alguien, dijo Arturo guiando a Esmeralda hasta donde su hija descansaba. Sofía levantó la vista y su rostro se transformó por completo. No fue un reconocimiento exacto, sino algo más profundo, una conexión inmediata e inexplicable. Hola, dijo suavemente. Tú eres la niña que ayudó a tu papá a encontrarte, completó Esmeralda. Gracias, Sofía. Se levantó y sin dudarlo abrazó a Esmeralda. Muchas gracias. Lo que sucedió a continuación sorprendió a Arturo profundamente. Las 2 niñas, una de 19 años y la otra de solo 4, comenzaron a conversar como si fueran hermanas que hubieran crecido juntas. Había una naturalidad en su interacción que desafiaba cualquier explicación lógica. ¿Te gusta dibujar?, preguntó Sofía. Me gusta mucho, especialmente pájaros y piedras con símbolos. Sofía hizo una pausa, una expresión extraña cruzando su rostro. Piedras con símbolos, eso me suena de algo. ¿Te suena qué?, preguntó Arturo de inmediato. No sé, es como un sueño que está casi en la punta de la lengua, pero no consigo atraparlo. Esmeralda miró significativamente a Arturo. Los recuerdos volverán poco a poco cuando ella esté lista. Esa noche, después de que Esmeralda se durmiera en el cuarto de huéspedes, Arturo conversó con Sofía sobre la posibilidad de la adopción. ¿Qué te parece tener una hermanita? Papá, hay algo extraño sucediendo, dijo Sofía, su voz baja. Desde que desperté en el hospital, tengo la sensación de que hay pedazos importantes de mi vida que faltan. Y cuando veo a Esmeralda, es como si fuera una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba intentando armar. ¿Crees que se conocían de antes? No lo sé, pero hay algo familiar en ella, en la forma en que habla, como me mira. Es casi como si supiera cosas sobre mí que yo misma olvidé. Arturo decidió no mencionar lo que Esmeralda había contado sobre la abuela Esperanza. Todavía había muchas preguntas sin respuesta y necesitaba investigar más antes de sobrecargar a Sofía con información que podría confundirla aún más. A la mañana siguiente contrató a un investigador privado, Ricardo Morales, de 42 años, especializado en casos familiares. Necesito que averigües todo sobre una familia apellidada Montes, específicamente una mujer mayor llamada Esperanza Montes. Y también quiero todos los registros sobre mi propiedad, la Hacienda San Benito. ¿Hay alguna conexión específica que deba buscar?, preguntó Ricardo. Puede que haya un vínculo entre esa familia y la hacienda y posiblemente con la desaparición de mi hija. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Arturo observó fascinado la creciente relación entre Sofía y Esmeralda. La niña parecía conocer detalles sobre los gustos y preferencias de Sofía que ni él sabía. Música, sabía que le gustaba el té de manzanilla antes de dormir, que tenía miedo a los truenos desde niña, que le encantaba oír historias sobre sus antepasados. ¿Cómo sabes que me gusta el té de manzanilla?, preguntó Sofía una noche. La abuela Esperanza siempre te lo preparaba, respondió Esmeralda con naturalidad. ¿Cuándo? Esmeralda pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. En sueños ella me contaba sobre ti en sueños. Pero Arturo había captado la vacilación en la respuesta. Había más en esa historia, mucho más de lo que Esmeralda estaba revelando, y estaba decidido a descubrir toda la verdad. Una semana después de la llegada de Esmeralda a la casa de los Salazar, eventos extraños comenzaron a perturbar la aparente tranquilidad. Sofía despertó una madrugada de luna llena con la sensación de que alguien la observaba. Cuando encendió la lámpara de noche, encontró a Esmeralda parada a los pies de su cama, con los ojos vidriosos y fijos, como si estuviera dormida de pie. Esmeralda, ¿qué estás haciendo aquí?, susurró Sofía con cuidado de no asustar a la niña. No hubo respuesta. Esmeralda se giró lentamente y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero.
Sus movimientos eran mecánicos, como si fuera guiada por algo invisible. Sofía la siguió con cautela. «Está llamando», murmuró Esmeralda, su voz extrañamente distante. «Quiere que vaya hasta allá». «¿Quién está llamando?» «La abuela Esperanza dice que hay más cosas enterradas, cosas importantes que necesitas ver». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Había algo terriblemente familiar en esa situación, como una escena que ya había presenciado antes. «Esmeralda, ¿estás sonámbula? Necesitas volver a la cama». Pero cuando tocó el brazo de la niña para guiarla de vuelta, Esmeralda se giró con los ojos súbitamente despiertos y lúcidos. «Sofía, necesitas ir a la hacienda mañana sola. Hay un baúl enterrado debajo de la tercera piedra con símbolos, la que tiene forma de luna creciente». «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo estaba allí cuando la abuela Esperanza lo enterró el último día antes de que ella partiera». Sofía se sentó en la cama, intentando procesar lo que acababa de oír. «Esmeralda, dime la verdad. ¿Realmente conociste a una señora llamada Esperanza?» «Sí, la conocí. Ella te cuidó durante 6 meses y a mí toda la vida». Esmeralda se subió a la cama junto a Sofía, su postura ahora completamente infantil. «De nuevo me contó muchas historias sobre tu familia. Historias que tu papá nunca te contó. ¿Lo qué tipo de historias? Sobre cómo consiguieron la hacienda, sobre la familia que vivía allí antes, sobre por qué te llamas Esperanza». El corazón de Sofía se aceleró. Su nombre completo era Sofía Esperanza Salazar, pero su padre nunca le había explicado el origen del segundo nombre. Siempre decía que había sido elección de su madre, que partió cuando Sofía era un bebé. «¿Qué más te contó?» «Que tu verdadera historia está enterrada junto con los documentos y que cuando estés lista lo entenderás todo». A la mañana siguiente, Sofía se enfrentó a un dilema. Una parte de ella quería ignorar las palabras de Esmeralda y atribuirlas a la imaginación infantil mezclada con sonambulismo. Pero otra parte, una parte que parecía crecer cada día, sabía que había verdades importantes esperando a ser descubiertas. Durante el desayuno, observó a su padre hojear documentos de trabajo, mientras Esmeralda dibujaba en un cuaderno que Sofía le había regalado. Los dibujos llamaron su atención. Eran pájaros volando alrededor de una casa que reconoció como la casa principal de la hacienda San Benito. «Esmeralda, ¿ya habías estado en la casa de la hacienda?» «Muchas veces la abuela Esperanza me llevaba allí para mostrarme dónde vivían ustedes antes». Arturo levantó la vista de los papeles bruscamente. «¿Cómo que dónde vivíamos antes? Nunca hemos vivido en la hacienda». «Ustedes no», corrigió Esmeralda con calma. «Su familia, la familia Montes». «Montes», murmuró Arturo, y Sofía percibió una expresión de reconocimiento fugaz en su rostro. «Papá, ¿conoces ese apellido?» «Ese es vagamente familiar, quizás de documentos antiguos de la empresa», pero Sofía notó que su padre evitaba el contacto visual cuando lo dijo. Había algo que no estaba contando. Esa tarde, mientras Arturo trabajaba y Esmeralda dormitaba en la sala, Sofía tomó una decisión impulsiva. Tomó las llaves del coche y condujo hasta la hacienda San Benito. El trayecto de 40 kilómetros le dio tiempo para cuestionar su propia cordura, pero algo más fuerte que la razón la impulsaba hacia adelante. Cuando llegó a la hacienda, lo primero que hizo fue localizar las piedras con símbolos que Esmeralda había mencionado. Realmente había una con forma de luna creciente, un poco apartada de las otras. Usando una pala que encontró en el cobertizo de la propiedad, comenzó a cavar. Después de 20 minutos de excavación, bajo el sol fuerte de Jalisco, su pala golpeó algo sólido. Era un baúl de madera, pequeño, pero pesado, protegido por una bolsa de plástico gruesa. Sus manos temblaron cuando lo abrió. Dentro había documentos antiguos, fotografías amarillentas y cartas manuscritas. Lo primero que llamó su atención fue un acta de nacimiento con su nombre, Sofía Esperanza Montes, no Salazar Montes. «Esto no puede estar bien», murmuró examinando el documento más de cerca. La fecha de nacimiento era correcta, pero los padres listados eran Esperanza Montes y padre desconocido. Una de las fotografías mostraba a una mujer mayor de cabello canoso, sosteniendo a un bebé. En el reverso estaba escrito, Esperanza y su nieta Sofía, 6 meses de edad. La caligrafía era delicada, femenina. Las cartas eran aún más perturbadoras, todas dirigidas a mi querida nieta y firmadas por abuela Esperanza. Sofía abrió una de las más recientes. «Mi querida, ni sé que cuando leas esta carta, ya no estaré aquí para explicarte personalmente. Perdóname por haber mantenido la verdad oculta durante música tanto tiempo, pero era necesario para tu protección. Arturo Salazar no es tu padre biológico. Eres mini hija de mi Rosario, que partió poco después de tu nacimiento. Te crié en secreto durante tus primeros años, pero circunstancias dolorosas me forzaron a entregarte al cuidado de Arturo cuando aún eras muy pequeña para recordar. Él no sabe la verdad. Cree genuinamente que eres su hija.
La hacienda donde creciste originalmente pertenecía a nuestra familia por generaciones. Nos fue arrebatada a través de métodos que descubrirás cuando estés lista. Esmeralda es tu prima, hija de mi nieto Pedro, que también partió demasiado pronto. Fue criada por mí desde bebé y sabe toda la verdad de nuestra historia. Cuando regresaras a la hacienda, y yo sabía que un día regresarías. Mi plan era revelarlo todo, pero el tiempo se agotó más rápido de lo que esperaba. Sofía dejó caer la carta de sus manos temblorosas. El mundo a su alrededor parecía girar sin control. Todo en lo que había creído sobre su identidad, su familia, su vida, era mentira. Ella era una Montes, no una Salazar. Esmeralda era su prima, no una extraña huérfana que había aparecido misteriosamente. Y Arturo no era su verdadero padre. Pero entonces, ¿por qué la había criado como su hija? ¿Y qué había pasado con la propiedad de la familia Montes? Continuó leyendo las otras cartas, cada una revelando pedazos de una historia compleja y dolorosa. Esperanza describía cómo había perdido la hacienda a través de trampas legales y información privilegiada, pero no daba detalles específicos. Una carta más antigua, fechada 20 años atrás, mencionaba a un abogado corrupto y documentos falsificados, pero los nombres estaban borrosos por la humedad. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sofía se dio cuenta de que había pasado horas leyendo y releyendo los documentos. Su mente bullía de preguntas y su primera reacción fue confrontar a Arturo de inmediato, pero algo la hizo dudar. Si Arturo realmente no sabía que ella no era su hija biológica, ¿cómo reaccionaría a la revelación? Y si lo supiera, ¿por qué había mantenido el secreto? Había aspectos de esta historia que todavía no comprendía completamente. Decidió guardar los documentos y volver a casa sin mencionar nada. Necesitaba tiempo para procesar esta información y planear cuidadosamente sus próximos pasos. Cuando llegó a casa, encontró a Arturo preocupado en la sala, caminando de un lado a otro. Sofía, ¿dónde estabas? Esmeralda se despertó preguntando por ti y dijo que habías ido a la hacienda. ¿Por qué fuiste sola? Solo quería reconectar con el lugar donde fui encontrada. Mintió. Pensé que podría despertar algunos recuerdos. ¿Y lo hiciste? Sofía miró a Esmeralda, que la observaba con ojos conocedores. La niña sabía exactamente lo que había descubierto. Algunas imágenes vagas, nada muy claro todavía. Pero esa noche, cuando finalmente logró conciliar el sueño, Sofía fue atormentada por sueños vívidos. Sueños con una mujer de cabello canoso cantando canciones de cuna, sueños con una casa diferente a la mansión donde había crecido, sueños con el olor a galletas caseras y historias sobre injusticias antiguas. Cuando despertó, supo que los sueños no eran solo productos de su imaginación. Eran recuerdos reales suprimidos durante años que finalmente comenzaban a emerger. Los días siguientes al descubrimiento del baúl fueron una tortura silenciosa para Sofía. Observaba a Arturo durante las comidas, estudiando cada gesto, cada palabra, buscando señales de que podría estar ocultando la verdad sobre su identidad. Pero el hombre que la había criado como su hija parecía genuinamente inconsciente de cualquier secreto. «Has estado extraña últimamente», comentó él una mañana mientras desayunaban. «Desde que volviste de la hacienda pareces distante». «Solo estoy tratando de procesar algunas cosas», respondió Sofía evitando su mirada. Esmeralda, que comía cereal en silencio, levantó la vista y se encontró con la de Sofía. Había un entendimiento mutuo allí, un secreto compartido que pesaba sobre ambas. «Papá», dijo Sofía con cuidado, «¿te acuerdas de cuando me adoptaste? Yo era muy pequeña». Arturo hizo una pausa con la taza de café a medio camino de la boca. «Adoptarte, Sofía, no fuiste adoptada. Eres mi hija biológica. Pero, ¿y mi mamá? Nunca hablas de ella. Tu madre partió cuando eras un bebé. Fue un periodo muy difícil de mi vida». Su voz se quebró con una emoción genuina. «Prefiero no revivir esos recuerdos». Sofía sintió que su corazón se partía. Arturo realmente creía que ella era su hija. Alguien había creado una mentira tan elaborada que él mismo había sido engañado. Esa tarde, mientras Arturo trabajaba, Sofía confrontó a Esmeralda en privado. «¿Sabías que él no sabe la verdad? La abuela Esperanza siempre dijo que él también fue engañado», respondió Esmeralda jugando con una muñeca que Sofía le había comprado. «Alguien le hizo creer que era su hija de verdad, pero ¿quién y por qué? Dijo que cuando estuvieras lista para toda la verdad, debería llevarte a un lugar especial en la hacienda, un lugar donde hay más respuestas». ¿Qué lugar? La casa vieja, la casa donde la abuela Esperanza realmente vivía. Sofía sintió un escalofrío. «Hay otra casa en la hacienda escondida en el monte. Es donde vivías cuando eras pequeña, antes de que todo cambiara». Esa noche Sofía no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminando por la casa, observando fotografías familiares que ahora parecían extrañas. En todas las fotos de su infancia aparecía con Arturo, pero nunca había una mujer que pudiera ser identificada como su madre. Fue durante una de esas caminatas nocturnas que escuchó voces provenientes
sirvientes del despacho de Arturo. Era casi medianoche, pero había una luz encendida y pudo distinguir su voz hablando por teléfono. Ricardo, necesito que aceleres la investigación sobre los montes, decía en voz baja. Hay algo en esta historia que me está molestando profundamente. Sofía se acercó a la puerta entreabierta, tratando de oír mejor. Sí, encontré algunas inconsistencias en los documentos de la compra de la hacienda, continuó Arturo. Valores que no cuadran, firmas que parecen cuestionables. Y está este nombre, Esperanza Montes, que sigue apareciendo en informes antiguos. Hubo una pausa, mientras escuchaba la respuesta del investigador. No le cuentes nada de esto a Sofía todavía. Quiero estar seguro de todos los hechos antes de involucrarla. Ya ha pasado por suficiente trauma. Sofía retrocedió en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Arturo estaba investigando a los Montes por su cuenta. Eso significaba que sospechaba que algo andaba mal, incluso sin saber la verdad completa. A la mañana siguiente decidió actuar. Esmeralda, quiero que me lleves a esa casa escondida hoy. ¿Estás segura? Una vez que la veas, ya no podrás fingir que no sabes. Necesito saber toda la verdad, no importa cuánto duela. Las dos salieron de la mansión con la excusa de un paseo al centro comercial. En lugar de eso, se dirigieron a la hacienda San Benito. Esmeralda guió a Sofía por un sendero estrecho que se adentraba en el monte espeso, un camino que ella nunca había notado antes. Después de 20 minutos de caminata, llegaron a un claro, donde se erigía una casa sencilla de madera con un porche cubierto y un jardín abandonado. La estructura estaba en buen estado, como si alguien la hubiera cuidado recientemente. Esta era nuestra casa, dijo Esmeralda suavemente. Tuya y de la abuela Esperanza. Sofía se acercó al porche y instantáneamente fue golpeada por una avalancha de recuerdos. El olor a madera vieja, el crujido específico de las tablas del suelo. La vista desde la ventana de la cocina. Todo volvió de una vez, como una presa que finalmente se rompía. Se recordaba corriendo por ese porche cuando tenía 3 o 4 años, ayudando a una señora de cabello canoso a preparar galletas, escuchando historias sobre pájaros y sobre una familia que lo había perdido todo injustamente. Abuela Esperanza susurró, las lágrimas comenzando a correr. La recuerdo. Ella nunca te olvidó, dijo Esmeralda. Incluso después de que te fuiste, entraron en la casa silenciosa. El interior estaba limpio y organizado, como si alguien lo hubiera preparado cuidadosamente para una visita importante. En la mesa de la cocina había un sobre con el nombre Sofía, escrito en una caligrafía familiar. Dentro del sobre encontró una carta más larga y detallada que las otras. Mi querida, ni si estás leyendo esto, significa que Esmeralda logró traerte hasta aquí y que tus recuerdos han comenzado a regresar. Esta es la casa donde creciste durante tus primeros 4 años de vida. Te crié sola después de que tu madre Rosario partiera debido a complicaciones en el parto. Eras una niña alegre y curiosa, siempre preguntando por los pájaros y porque ya no teníamos la hacienda grande donde habían vivido tus antepasados. Cuando tenías 4 años, descubrí que estaba enferma. Los médicos dijeron que no había cura y que no viviría mucho tiempo. No había otros parientes capaces de cuidarte, así que tomé una decisión desesperada. Conocí a Arturo Salazar de vista. Él había sido responsable de la pérdida de nuestra propiedad, pero también sabía que era un hombre solitario que deseaba tener una familia. Busqué a Magdalena Herrera, una mujer sin escrúpulos que trabajaba en el registro civil, y ella creó documentos falsos que hacían parecer que eras hija de Arturo con una mujer que supuestamente se había ido de la ciudad. El plan era que tuvieras una vida cómoda y segura, aunque eso significara crecer con el hombre responsable de nuestra desgracia. Contra todas las expectativas médicas, mi enfermedad entró en remisión y viví mucho más tiempo de lo previsto. Durante todos estos años te observé desde lejos, viéndote crecer en la mansión de los Salazar, recibiendo una educación y oportunidades que yo nunca podría haberte ofrecido, pero siempre planeé que, cuando te convirtieras en adulta, conocerías la verdad. La hacienda San Benito es legalmente tuya por derecho de herencia. Arturo la compró a través de información obtenida ilegalmente sobre nuestra situación financiera desesperada. Los documentos que prueban esto están escondidos detrás de la chimenea de esta casa. Sofía interrumpió la lectura, sus manos temblando violentamente. Detrás de la chimenea encontró una caja de metal que contenía más documentos, contratos con sellos falsificados, registros de transacciones bancarias sospechosas y una grabación en una cinta de casete. Cuando puso la cinta a reproducir en una grabadora antigua que encontró en el cuarto, escuchó la voz de un hombre que reconoció de inmediato. Era Mateo Ríos, el contador que había trabajado para Arturo 15 años atrás. Arturo, conseguí la información que quería sobre la situación financiera de los Montes, decía la voz en la grabación. Están desesperados. La vieja Esperanza le debe dinero a medio mundo y no tiene cómo pagar. Si haces una oferta baja ahora, antes de que otros interesados descubran la situación, puedes conseguir la propiedad por una fracción de su valor real.
¿Estás seguro de que esa información es confidencial? Respondía la voz de Arturo, más joven pero inconfundible, completamente. Mi contacto en el banco me garantizó total sigilo. Los Montes ni siquiera saben que se filtró esta información. Sofía apagó la grabadora sintiéndose mareada. Arturo había robado la hacienda de su familia usando información privilegiada obtenida ilegalmente y después, por una cruel ironía del destino, había terminado criando a la propia nieta de la mujer a la que había perjudicado. Él sabía. Él le preguntó a Esmeralda, ¿sabía que yo era una Montes cuando me llevó a su casa? No, Música, la abuela Esperanza, se aseguró de que nunca lo descubriera. Los documentos falsos eran muy convincentes. Esa tarde, cuando regresaron a la mansión, Sofía se enfrentó al mayor dilema de su vida. Arturo la esperaba preocupado, claramente sospechando que ella estaba ocultando algo importante. Sofía, necesito hablar contigo sobre algunos descubrimientos que hice, dijo él, guiándola hacia su despacho. ¿Qué descubrimientos? Sobre la familia Montes y sobre la hacienda. Hay irregularidades en los documentos de compra que me han dejado muy perturbado. Sofía miró al hombre que la había criado con amor genuino, que había sido un padre dedicado durante 15 años, que ahora parecía atormentado por la posibilidad de haber cometido injusticias en el pasado y se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad más dolorosa de sus vidas. El silencio en el despacho de Arturo era ensordecedor. Sofía sostenía los documentos que había encontrado en la casa escondida, sus manos temblando, mientras decidía cómo revelar la verdad devastadora que cambiaría sus vidas para siempre. Papá, comenzó la palabra saliendo con dificultad, necesito contarte algunas cosas que descubrí sobre mí, sobre nosotros. Arturo se sentó pesadamente en su sillón de cuero, el rostro ya pálido de preocupación. ¿Qué descubriste, Sofía? ¿Recuerdas a la mujer que supuestamente fue mi madre? La que se fue cuando yo era bebé. Claro que la recuerdo. ¿Por qué preguntas eso? Sofía respiró hondo y le entregó el acta de nacimiento original porque nunca existió. Mi verdadero nombre es Sofía Esperanza Montes. Arturo examinó el documento, su expresión cambiando gradualmente de la confusión al shock absoluto. Esto no puede ser cierto. Eres mi hija. Tengo todos los documentos que lo prueban. Documentos falsificados. Sofía puso las cartas de Esperanza sobre el escritorio. Fui criada hasta los 4 años por mi verdadera abuela, Esperanza Montes. Ella creó una identidad falsa para mí porque estaba enferma y necesitaba asegurarse de que tuviera un futuro seguro. Montes, murmuró Arturo, el apellido resonando como una sentencia de condena. La familia que perdió la hacienda. ¿Qué le quitaste a la familia?, corrigió Sofía, su voz cargada de un dolor que ella misma no esperaba sentir. Arturo se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Sofía, necesitas entender. Compré esa propiedad legalmente. Había documentos, contratos basados en información obtenida ilegalmente. Encendió la grabadora y reprodujo la conversación entre Arturo y Mateo Ríos. El sonido de su propia voz de 15 años atrás golpeó a Arturo como un disparo. Se apoyó en la pared, el rostro perdiendo todo color. Dios mío, había olvidado por completo esa conversación. Destruiste a mi familia para conseguir la hacienda y después, por una ironía del destino, terminaste criando a la nieta de la mujer que perjudicaste. Sofía, Música, te juro que no lo sabía. Cuando Magdalena te trajo a mí, dijo que tu madre se había ido y que necesitabas cuidados. Los documentos parecían legítimos. Magdalena Herrera fue pagada por mi abuela para crear esos documentos falsos. Arturo se giró para encararla, lágrimas corriendo por su rostro. Música, ¿estás diciendo que durante todos estos años no eres mi hija? No biológicamente, pero me criaste con amor. Eso tiene que valer algo. Tiene que valer algo, repitió Arturo, su voz quebrándose. Sofía, eres lo más importante de mi vida. Eres mi razón de existir y ahora descubrir que no pudo terminar la frase, desplomándose en el sillón con el peso de las revelaciones. Hay más, dijo Sofía suavemente. Esmeralda es mi prima, hija del nieto de Esperanza. Fue enviada para encontrarme y para que la verdad finalmente saliera a la luz. Esmeralda también lo sabía. Fue criada por Esperanza. Sabe toda nuestra historia. En ese momento, la propia Esmeralda apareció en la puerta del despacho como si supiera que era hora de participar en la conversación. La abuela Esperanza nunca quiso destruir tu familia, dijo con su vocecita. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Arturo miró a la niña de 4 años como si la viera por primera vez. ¿Sabías desde el principio que yo no era el verdadero padre de Sofía? Lo sabía. Pero también sabía que la amabas de verdad. La abuela Esperanza siempre decía que el amor verdadero importa más que la sangre. Entonces, ¿por qué revelar todo esto ahora? ¿Por qué destruir nuestra familia? Porque hay más familias que fueron perjudicadas, respondió Esmeralda. Y porque Sofía tiene derecho a saber quién es realmente. Sofía se acercó a Arturo, intentando tocarlo, pero él retrocedió instintivamente. Papá, todavía eres mi papá. Nada de esto cambia lo que vivimos juntos. Lo cambia todo, Sofía. Cambia absolutamente todo. Su voz estaba cargada de un dolor profundo. ¿Cómo puedo mirarte ahora, sabiendo que soy el hombre que destruyó a tu verdadera familia? Porque tú también fuiste víctima de esta situación.
Fuiste manipulado. Fui ambicioso, corrigió amargamente. Usé información privilegiada para comprar una propiedad por mucho menos de lo que valía. Pudo haber sido legal técnicamente, pero fue inmoral. Esa noche ninguno de los tres pudo dormir. Arturo se encerró en su despacho, bebiendo whisky y revisando todos los documentos de la compra de la hacienda. Sofía permaneció despierta, cuestionando cada recuerdo de su infancia, tratando de distinguir lo que era real de lo que había sido construido sobre mentiras. Esmeralda percibía el dolor que había causado, incluso siendo solo una niña, cumpliendo las instrucciones de su bisabuela fallecida. A la mañana siguiente, Arturo había tomado una decisión. Sofía, quiero que sepas que la hacienda es tuya por derecho. Voy a tramitar la transferencia de la propiedad de inmediato. No quiero la hacienda, respondió ella. Quiero a mi familia. Quiero que las cosas vuelvan a ser como eran, pero no pueden volver, ¿o sí? Arturo rió amargamente. ¿Cómo puedo seguir siendo tu padre, sabiendo que te robé esto? No lo robaste. Compraste una propiedad usando métodos cuestionables. Sí, pero no sabías que estabas perjudicando a mi familia específica. Eso no disminuye la gravedad de lo que hice. Fue entonces cuando el investigador Ricardo Morales llegó con noticias que complicarían aún más la situación. Señor Arturo, terminé la investigación sobre los montes y hay información que necesita saber de inmediato. ¿Qué descubriste? Música. La familia Montes no fue la única perjudicada. Encontré registros de al menos otras 6 propiedades adquiridas por su empresa usando métodos similares, información privilegiada, documentos cuestionables. Familias desesperadas de las que se aprovecharon. Sofía sintió que el estómago se le revolvía. Otras 6 familias. Sí, y hay más. Mateo Ríos, el contador que aparece en la grabación, está vivo y vive en Guadalajara. Ha guardado copias de todos los documentos como seguro de vida. Según me confesó él mismo. Arturo palideció aún más. ¿Está chantajeando a alguien? No directamente, pero tiene evidencias que podrían destruir por completo la reputación de Constructora Salazar y Asociados. ¿Qué es lo que quiere? Aún no ha hecho exigencias específicas, pero dejó claro que conoce detalles sobre todas las transacciones cuestionables de los últimos 20 años. Sofía observó al hombre, que había sido su padre, durante 15 años. Desmoronarse ante sus ojos. El imperio que había construido estaba edificado sobre cimientos de injusticia y ahora todo comenzaba a derrumbarse. Papá, dijo suavemente, independientemente de lo que pase con la empresa o con las propiedades, todavía te quiero en mi vida. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes querer mantener alguna relación conmigo después de saber lo que hice? Porque me enseñaste lo que es el amor incondicional. Porque durante 15 años fuiste el mejor padre que podría haber pedido. Porque los errores del pasado no borran todo el bien que hiciste. Esmeralda se acercó a Arturo y sostuvo su gran mano con sus manitas. La abuela Esperanza siempre decía que las personas pueden cambiar, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. ¿Y qué sería lo correcto ahora? Reparar los daños, respondió Sofía, buscar a las otras familias perjudicadas y encontrar una forma de compensarlas. Eso significaría perderlo todo, la empresa, esta casa, nuestra vida cómoda, pero ganaríamos nuestra dignidad de vuelta. Arturo miró a las 2 personas más importantes de su vida. Una que había descubierto que no era su hija biológica y otra que era parte de la familia que él había perjudicado y se dio cuenta de que tenían razón. Está bien, dijo finalmente, hagamos lo correcto. No importa cuánto cueste. Pero ninguno de ellos imaginaba que Mateo Ríos ya estaba poniendo en marcha un plan que forzaría sus manos mucho más rápidamente de lo que esperaban. El plan de Mateo Ríos se reveló el lunes siguiente cuando Arturo llegó a la oficina para encontrar una multitud de periodistas y cámaras de televisión rodeando el edificio de Constructora Salazar y Asociados. Carmen corrió a su encuentro con el rostro pálido de pánico. Señor Arturo, están aquí desde las 6 de la mañana. Dicen que tienen evidencias de fraude inmobiliario que involucran a la empresa. ¿Cómo se enteraron? Alguien filtró documentos a la prensa, documentos con su firma y la del señor Mateo Ríos. Arturo logró entrar al edificio por la parte de atrás, evitando a los reporteros, pero sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que la situación explotara por completo. En su despacho encontró más de 20 mensajes en su celular. Clientes cancelando contratos, proveedores exigiendo explicaciones, bancos solicitando reuniones urgentes. Cuando llegó a casa esa noche, Sofía y Esmeralda lo esperaban con expresiones preocupadas. Habían visto el noticiero local donde la historia ocupaba el titular principal. Papá, lo vi en la televisión. Están diciendo cosas terribles sobre la empresa. Son todas verdades, respondió con resignación. Mateo debe haberle entregado todo a la prensa, probablemente a cambio de inmunidad o dinero.
¿Qué significa esto para nosotros? Significa que nuestra vida, como la conocemos, se acabó. Esa misma noche, recibieron una visita inesperada. Clara Andrade, de 67 años, era una de las personas cuyas propiedades habían sido adquiridas a través de los métodos cuestionables de Arturo. Llegó acompañada de 2 de sus hijos adultos y portando una carpeta llena de documentos. Señor Salazar, dijo con voz firme, pero controlada, vine aquí porque necesita escuchar personalmente lo que sus acciones le causaron a mi familia. Arturo la invitó a pasar, sabiendo que este era solo el primero de muchos enfrentamientos que tendría. Clara se sentó en la sala de estar mirando la lujosa decoración con una expresión amarga. Hace 12 años usted compró nuestra hacienda en Ajijic por 1/3 de su valor de mercado. Dijo que era un favor porque estábamos pasando por dificultades financieras. Señora Clara, déjeme terminar. Su voz era firme. Lo que usted no nos dijo fue que sabía del descubrimiento de un manantial de agua mineral en la propiedad. Información que obtuvo ilegalmente a través de contactos en el ayuntamiento. Sofía observaba la escena con el corazón roto, viendo el sufrimiento que las acciones de Arturo habían causado a personas reales. Perdimos no solo nuestra casa, sino también la fuente de ingresos que habría sostenido a nuestra familia por generaciones. Mi esposo se enfermó de pena y falleció música 2 años después. Mis hijos tuvieron que abandonar sus estudios para trabajar. Señora Clara, lo siento mucho. En ese momento, no comprendía completamente las consecuencias. No comprendía o no le importaba. El silencio que siguió fue devastador. Clara continuó su dolorosa narrativa, detallando cada dificultad que su familia había enfrentado en los años siguientes. La pobreza, la pérdida de la dignidad, los sueños rotos. Vine aquí esta noche porque quiero ver el rostro del hombre que destruyó a mi familia y porque quiero que sus hijas sepan qué tipo de persona las crió. Esmeralda, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a Clara. ¿Quiere que le devuelvan su hacienda, niña? Eso no es posible. Lo hecho está. Pero él puede devolverla, puede arreglarlo. Clara miró a Arturo con incredulidad. Es verdad. Está dispuesto a reparar los daños. Lo estoy, respondió Arturo con la voz quebrada. No sé cómo todavía, pero estoy dispuesto a intentar arreglarlo todo. ¿Y por qué debería creerle? Fue Sofía quien respondió, porque yo no soy su hija biológica. Soy nieta de Esperanza Montes, una de las familias que él perjudicó. Música Y aún así está dispuesto a renunciar a todo para hacer lo correcto. Clara se quedó en silencio, procesando esta revelación inesperada. ¿Usted es una Montes? Lo soy, y él me crió sin saber la verdad. Entonces ustedes dos también fueron víctimas de las circunstancias. En los días siguientes, la situación se deterioró rápidamente. Aparecieron más familias perjudicadas, cada una con su historia de sufrimiento. La constructora perdió todos los grandes contratos. Los empleados renunciaron y los bancos comenzaron a exigir el pago anticipado de los préstamos. Arturo pasó noches enteras calculando sus activos, tratando de encontrar una forma de compensar financieramente a todas las familias perjudicadas. La matemática era cruel, incluso vendiendo todo. La empresa, la mansión, las propiedades, no sería suficiente para reparar completamente todos los daños. Papá, hay algo que necesito contarte, dijo Sofía una de esas noches, encontrándolo en el despacho rodeado de papeles y calculadoras. ¿Qué es? Recibí una oferta de trabajo en Ciudad de México. Una firma de arquitectura que quiere contratarme. Arturo levantó la vista de los documentos. ¿Quieres irte? No quiero, pero quizás sea mejor para todos. Con mi sueldo puedo ayudar a pagar las compensaciones. Sofía, tú no eres responsable de mis errores, pero soy parte de esta familia música y las familias enfrentan los problemas juntas. Esmeralda, que había entrado silenciosamente en el despacho, se subió a la silla junto a Arturo. La abuela Esperanza siempre decía que cuando hacemos lo correcto, el universo ayuda. ¿Cómo así? Decía que cuando intentamos arreglar nuestros errores de verdad, aparece ayuda de lugares inesperados. A la mañana siguiente, como si las palabras de Esmeralda fueran proféticas, Ricardo Morales trajo una noticia sorprendente. Señor Arturo, recibí una llamada extraña anoche del doctor Fernando Vasconcelos. No conozco ese nombre. Es un abogado especialista en restituciones de tierras. Dijo que leyó sobre el caso en la prensa y tiene una propuesta interesante. ¿Qué tipo de propuesta? Representa a un grupo de inversionistas interesados en crear un proyecto de desarrollo sostenible en la región. Quieren comprar todas las propiedades involucradas en el escándalo, pero pagando valores justos a las familias originales. Sofía se animó. Eso significa que las familias podrían recibir una compensación adecuada. Potencialmente sí, y hay más. El proyecto incluiría ofertas de empleo para miembros de las familias perjudicadas. ¿Por qué harían eso? Según el doctor Vasconcelos, es una cuestión de responsabilidad social. Quieren transformar una historia de injusticia en un ejemplo de reparación. Por primera vez en semanas, Arturo sintió un destello de esperanza. ¿Cuándo podemos reunirnos con ellos? Hoy por la tarde, si usted quiere. La reunión tuvo lugar en un hotel de Chapala, donde el doctor Vasconcelos y 2 representantes de los inversionistas presentaron una propuesta detallada. Él
proyecto preveía la creación de un complejo de turismo rural sostenible con las familias originales como socias minoritarias y beneficiarias directas. Es una propuesta generosa, admitió Arturo, pero no entiendo por qué están interesados en ayudar. El doctor Vasconcelos sonrió porque uno de nuestros inversionistas principales también fue víctima de prácticas comerciales cuestionables en el pasado. Él ve en este proyecto una forma de crear un precedente positivo. ¿Y cuál sería mi participación en esto? Usted transferiría todas las propiedades al proyecto a cambio de la garantía de que las familias recibirán una compensación justa. Usted no recibiría dinero, pero tendría la tranquilidad de saber que reparó los daños. Arturo miró a Sofía y Esmeralda, que lo acompañaban en la reunión. Y mi familia, sus hijas tendrían un empleo garantizado en el proyecto, si así lo desean. La señorita Sofía como arquitecta responsable del desarrollo y la pequeña Esmeralda tendría una educación completa costeada por el proyecto. Era una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Pero cuando Arturo vio el alivio en el rostro de Sofía y la esperanza en los ojos de Esmeralda, supo que era la respuesta que había estado buscando. Acepto, dijo, pero quiero una condición, que todas las familias perjudicadas sean consultadas y estén de acuerdo con el proyecto antes de que se firme cualquier documento. Por supuesto, de hecho, ya hemos comenzado a contactarlas. Cuando salieron de la reunión, Esmeralda tomó las manos de Arturo y Sofía. La abuela Esperanza tenía razón. Cuando hacemos lo correcto, el universo realmente ayuda. Pero no todo sería tan simple como parecía. Pues Mateo Ríos todavía tenía cartas bajo la manga que complicarían drásticamente los planes de reparación. El sabotaje de Mateo Ríos llegó en forma de una llamada anónima a Clara Andrade 3 días antes de la reunión, donde todas las familias perjudicadas votarían sobre el proyecto de reparación. La voz distorsionada del excontador sembró semillas de desconfianza que crecerían rápidamente. Señora Clara, ora, debería saber que este proyecto es solo una forma de que Arturo Salazar lave su reputación sin perder dinero de verdad, dijo la voz electrónica. Los inversionistas son prestanombres. Él sigue siendo el verdadero dueño de las propiedades. Clara colgó el teléfono perturbada, pero la duda ya había sido sembrada. Se hicieron llamadas similares a las otras 5 familias, cada una conteniendo información falsa, pero convincente sobre supuestas manipulaciones detrás del proyecto. Cuando Arturo llegó a la reunión comunitaria, en el salón de la iglesia local, encontró un ambiente hostil que no esperaba. Las 6 familias perjudicadas estaban presentes, pero sus expresiones eran de desconfianza y ira. Señor Salazar, dijo Juan Santos, de 72 años, cuya parcela había sido comprada por valores irrisorios 8 años antes. Recibimos información de que este proyecto es solo una farsa para proteger sus bienes. ¿Qué información? Que los inversionistas son empresas fantasmas registradas a su nombre. Acusó Clara que la señorita Sofía continuará administrando sus propiedades como si nada hubiera pasado. Sofía se levantó indignada. Eso es mentira. Mi padre está dispuesto a perderlo todo para reparar los daños que causó. Entonces, ¿por qué no simplemente nos devuelven nuestras propiedades sin este proyecto complicado? Preguntó María Santos, hija de Juan. El doctor Vasconcelos intentó explicar los aspectos legales y financieros que hacían imposible la transferencia directa. Pero el clima de la reunión estaba irreversiblemente contaminado por la desconfianza. Queremos pruebas concretas, exigió Clara. Documentos que demuestran que ustedes no tendrán ningún beneficio financiero con este proyecto. Los tendremos, prometió Arturo, pero necesito unos días para organizarlos. Más demoras, murmuró Juan, típico de un empresario corrupto. Música. La reunión terminó sin resolución, con las familias acordando reunirse de nuevo en una semana. Arturo, Sofía y Esmeralda volvieron a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos angustiantes. Esa noche, Ricardo Morales trajo noticias que explicaban el súbito cambio de actitud de las familias. Logré rastrear las llamadas anónimas. Todas provinas, pero el rastro lleva hasta Mateo Ríos. ¿Por qué haría eso?, preguntó Sofía. ¿Qué interés tiene en sabotear la reparación? Descubrí que Mateo está negociando con un grupo de especuladores inmobiliarios, reveló Ricardo. Si el proyecto de reparación fracasa y las familias emprenden acciones legales contra el señor Arturo, esas propiedades quedarán en litigio por años. Durante ese periodo, los especuladores pueden comprarlas por valores aún más bajos. Y Mateo gana una comisión por facilitar esas compras, completó Arturo con amargura. Exacto. Está usando el sufrimiento de estas familias para lucrar aún más. La revelación dejó a Arturo furioso. Necesito confrontar a Mateo directamente, papá. Eso puede ser peligroso, advirtió Sofía. Él claramente no tiene escrúpulos. No puedo dejar que destruya la única oportunidad que estas familias tienen de recibir justicia.
A la mañana siguiente, Arturo condujo hasta Guadalajara, donde Mateo mantenía una pequeña oficina de contabilidad en un edificio comercial decadente. El encuentro fue tenso desde el primer momento. Arturo, qué sorpresa tan desagradable, dijo Mateo, un hombre delgado de 58 años, con ojos pequeños y calculadores. ¿Viniste a felicitarme por el circo que creaste en la prensa? Vine a pedirte que dejes de sabotear el proyecto de reparación. ¿Qué proyecto? Ah, te refieres a tu patético intento de hacerte el bueno. Mateo, esas familias sufrieron por nuestras acciones. Merecen una compensación justa. Nuestras acciones. Mateo rió sarcásticamente. Yo solo proporcionaba información. Tú tomabas todas las decisiones. Información obtenida ilegalmente. Pruébalo. Tengo las grabaciones que no prueban nada más allá de lo que ya admitiste públicamente. Arturo se dio cuenta de que estaba tratando con un hombre completamente sin conciencia. ¿Qué quieres, Mateo? Dinero. Quiero justicia. Construiste un imperio usando mis servicios y luego me descartaste cuando ya no me necesitabas. Ahora que todo se ha derrumbado, ¿quieres hacerte la víctima? Fuiste despedido porque descubrí que estabas desviando dinero de la empresa. Nunca lo probaron porque borraste las pruebas. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana de la oficina. Arturo, siempre fuiste un ingenuo. ¿Crees que puedes arreglar décadas de codicia con un proyecto social bonito? Estoy tratando de hacer lo correcto. Lo correcto sería que perdieras absolutamente todo, como esas familias perdieron. Ser humillado públicamente, tener tu reputación destruida, vivir en la pobreza. ¿Y eso es lo que estás tratando de hacer? Es lo que estoy logrando hacer. Arturo salió de la oficina de Mateo, más decidido que nunca, a impedir sus planes, pero cuando llegó a casa, encontró una situación aún más grave. Sofía estaba llorando en la sala, sosteniendo una citación judicial. Esmeralda intentaba consolarla con sus 4 años de edad, ofreciéndole un vaso de agua y palabras de cariño que sonaban demasiado antiguas para su edad. ¿Qué pasó? Las familias han presentado una demanda colectiva en tu contra, dijo Sofía entre sollozos. Están pidiendo el embargo de todos tus bienes y prisión por formación de un esquema fraudulento. Arturo leyó la citación con el corazón apretado. Los abogados de las familias alegaban que el proyecto de reparación era un intento de ocultar activos y que Arturo Música debería ser arrestado preventivamente. Mateo las convenció por completo. Murmuró, papá, el doctor Vasconcelos llamó. Los inversionistas están reconsiderando el proyecto debido al litigio. No quieren involucrarse en una batalla judicial prolongada. Era exactamente lo que Mateo había planeado. Sin el proyecto de reparación, las familias dependerían de un proceso judicial que podría durar años, durante los cuales los especuladores podrían manipular la situación a su favor. ¿Hay alguna forma de revertir esto?, preguntó Arturo. El doctor Vasconcelos dijo que, si conseguimos pruebas de la manipulación de Mateo, podemos intentar anular la demanda. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Evidencia de las llamadas anónimas, docos sobre su acuerdo con los especuladores? ¿Algo que demuestre que está actuando de mala fe? Fue entonces cuando Esmeralda se manifestó con una madurez que seguía sorprendiendo a los adultos. Yo puedo ayudar con eso. ¿Cómo, querida? La abuela Esperanza me enseñó a grabar conversaciones importantes. Siempre decía que cuando tratamos con gente mala, necesitamos pruebas. Sofía la miró asombrada. Esmeralda, ¿grabaste alguna conversación? Todavía no, pero puedo grabar la próxima vez que llame a las familias. Pero eso sería peligroso. Eres solo una niña. La abuela Esperanza siempre decía que hasta los niños pueden luchar por la justicia cuando los adultos fallan. Arturo se arrodilló a la altura de Esmeralda. ¿Qué tienes en mente? Mateo no sabe que existo, ¿verdad? No sabe que hay una niña que conoce toda la verdad y que puede ayudar a desenmascararlo. Sigue siendo muy peligroso. Más peligroso es dejar que destruya todas las posibilidades que tienen de reparar los errores del pasado. Esa noche los tres elaboraron un plan arriesgado. Esmeralda llamaría a Mateo, fingiendo ser una de las nietas de las familias perjudicadas, intentando hacerlo confesar su manipulación. Era un plan que dependía de la inteligencia excepcional de una niña de 4 años y de la arrogancia de un hombre que se creía más listo que todos. Lo que no sabían era que Mateo ya había descubierto la existencia de Esmeralda y estaba preparando una trampa propia. El descubrimiento de que Mateo conocía la existencia de Esmeralda llegó a través de una llamada amenazante en la madrugada del jueves. Arturo atendió el teléfono a las 3 de la mañana. Encontrando la voz familiar y cruel del ex contador al otro lado de la línea. Arturo, espero que tú y tu interesante familia estén durmiendo bien, dijo Mateo con un tono sarcástico que le heló la sangre a Arturo. ¿Cómo conseguiste este número? He conseguido mucha información interesante en los últimos días. Por ejemplo, descubrí que tienes una nueva hija, una niña muy especial llamada Esmeralda Montes. El silencio de Arturo confirmó los temores de Mateo. Ah, entonces, es verdad. La nietecita de la vieja Esperanza vive con el hombre que destruyó a su familia.
¡Qué deliciosa ironía! ¿Qué quieres, Mateo? Quiero que desistas por completo de cualquier intento de reparación. Acepta la ruina total y mantén a tu familia lejos de cualquier plan para perjudicarme. Y si no acepto, entonces me aseguraré de que cierta información sobre el origen irregular de Esmeralda llegue al conocimiento de las autoridades competentes. Una niña sin documentos oficiales, criada por una anciana que nunca la registró. Eso puede generar muchas complicaciones burocráticas desagradables. La amenaza era clara. Mateo usaría la situación vulnerable de Esmeralda como arma para mantener a Arturo a raya. Tienes hasta el viernes para tomar tu decisión, continuó Mateo. O renuncias a todo, o la niña podría encontrarse en una situación muy complicada con el DIFE. Cuando Arturo colgó el teléfono, sus manos temblaban de ira y miedo. Mateo había encontrado la forma perfecta de chantajearlo, amenazando a Esmeralda. A la mañana siguiente, reunió a Sofía y a Ricardo para discutir la situación, manteniendo a Esmeralda ocupada con dibujos en la sala de al lado. ¿Realmente puede crearle problemas a Esmeralda?, preguntó Sofía. Desafortunadamente, sí, respondió Ricardo. La situación legal de la niña es irregular. Esperanza nunca la registró oficialmente. No hay actas de nacimiento, no hay historial escolar. Si las autoridades comienzan a investigar, podrían quitárnosla. Es posible. Y ponerla en un albergue mientras intentan localizar a familiares o resolver su situación legal. Arturo se levantó y comenzó a caminar por la sala. No puedo permitir que eso suceda. Música Esmeralda ya ha sufrido demasiado. Pero si renuncias a la reparación, las familias perjudicadas nunca recibirán justicia, le recordó Sofía. Era un dilema imposible. Proteger a Esmeralda significaba abandonar a las otras familias. Luchar por la justicia significaba poner a la niña en riesgo. Fue en ese momento que la propia Esmeralda apareció en la puerta del despacho, sosteniendo uno de sus dibujos. Puedo mostrarles lo que dibujé. El dibujo mostraba a un pájaro pequeño enfrentándose a un pájaro mucho más grande y oscuro. A pesar de la diferencia de tamaño, el pájaro pequeño no estaba huyendo. ¿Por qué el pájaro pequeño no tiene miedo?, preguntó Sofía, porque sabe que a veces los pequeños pueden ganarles a los grandes cuando luchan por lo correcto, respondió Esmeralda con su sabiduría desconcertante. Esmeralda, dijo Arturo con cuidado, si tuvieras que elegir entre estar segura con nosotros, pero dejar que otras personas sufran o arriesgar tu seguridad para ayudar a esas personas, ¿qué harías? La abuela Esperanza siempre decía que no podemos ser felices de verdad si sabemos que otras personas están sufriendo por nuestra culpa. Pero eres solo una niña. No deberías tener que tomar decisiones tan difíciles. No soy solo una niña, dijo con seriedad. Soy una Montes, y los Montes siempre luchan por lo que es correcto. Esa tarde tomaron una decisión colectiva que lo cambiaría todo. En lugar de ceder al chantaje de Mateo, acelerarían sus planes e intentarían obtener pruebas en su contra antes de que él pudiera cumplir sus amenazas. Ricardo logró identificar que Mateo se reuniría con los especuladores inmobiliarios el viernes por la tarde en un restaurante discreto en la carretera entre Chapala y Guadalajara. Era la oportunidad perfecta para grabar una conversación incriminatoria. ¿Cómo nos vamos a acercar sin ser vistos?, preguntó Sofía. Yo iré, dijo Esmeralda simplemente. Absolutamente no, protestó Arturo. Es demasiado peligroso. Nadie sospecha de una niña pequeña jugando sola cerca de un restaurante y soy buena para fingir que solo estoy jugando. Esmeralda, no comprendes los riesgos. Comprendo que, si no hacemos nada, Mateo destruirá las oportunidades de las otras familias de recibir justicia y luego encontrará otras formas de lastimarlos a ustedes también. Después de mucho debate, elaboraron un plan cuidadoso. Esmeralda se quedaría en el área de juegos del restaurante, que estaba lo suficientemente cerca de las mesas exteriores para captar las conversaciones, mientras que Arturo y Sofía permanecerían en el estacionamiento como respaldo. El viernes llegaron al lugar una hora antes de la cita. El restaurante era un establecimiento familiar con un área exterior y juegos, perfecto para que una niña jugara sin ser notada. Esmeralda estaba equipada con una pequeña grabadora escondida en su muñeca e instrucciones claras de alejarse de inmediato si sentía algún peligro. Cuando Mateo llegó acompañado de 2 hombres de traje, Esmeralda ya estaba jugando tranquilamente en el tobogán, aparentando ser solo una niña cuyos padres almorzaban cerca. La conversación comenzó en voz baja, pero gradualmente los hombres se relajaron y sus voces se hicieron audibles. Entonces, Ríos, ¿estás seguro de que puedes mantener a Salazar ocupado con los procesos el tiempo suficiente para que cerremos las compras?, preguntó uno de los hombres. Absolutamente. Está desesperado tratando de reparar los daños, pero cada movimiento que hace solo lo hunde más. Las familias están furiosas. Los abogados preparan una batalla prolongada y él no tiene recursos para luchar en todos los frentes. ¿Y cuánto tiempo estimas que tomará hasta que las propiedades estén disponibles? Si todo sale según el plan, en 6 meses podremos comprar todo por valores irrisorios. Las familias estarán tan cansadas de la pelea judicial que aceptarán cualquier oferta. Excelente.
y tu comisión será del 15% sobre cada transacción, como acordamos. De hecho, quiero renegociar al 20%. Estoy asumiendo riesgos considerables, manteniendo esta farsa. Esmeralda continuó jugando, captando cada palabra de la conversación criminal. Pero entonces algo salió mal. Uno de los especuladores notó que la niña siempre estaba cerca cuando hablaban de negocios. Esa niña ha estado ahí mucho tiempo. ¿Dónde están sus padres? Mateo miró en dirección a Esmeralda y su rostro palideció. Dios mío, ¿es ella? ¿Ella quién? La niña que vive con Salazar, Esmeralda Montes. Los tres hombres se levantaron rápidamente y comenzaron a dirigirse hacia el área de juegos. Esmeralda se dio cuenta del peligro y corrió hacia el estacionamiento, donde Arturo y Sofía esperaban en el coche. «Vámonos ahora», gritó saltando al asiento trasero. Arturo arrancó el coche rápidamente, pero Mateo ya se había acercado lo suficiente para gritar. «Salazar, tomaste la decisión equivocada», mientras salían del estacionamiento a toda velocidad. Esmeralda sostenía firmemente la muñeca con la grabadora. «Lo tengo todo», dijo, sin aliento, pero triunfante. Pero cuando llegaron a casa, descubrieron que Mateo había actuado aún más rápido de lo que imaginaban. Había una camioneta del DIF estacionada frente a la mansión y funcionarios esperaban para hacer preguntas sobre la situación irregular de Esmeralda. La batalla final apenas comenzaba y ahora luchaban contra el tiempo para usar las pruebas que habían recolectado antes de que Mateo lograra separar a su familia. La trabajadora social, Denise Moreno, de 45 años, esperaba en la sala de estar cuando Arturo, Sofía y Esmeralda llegaron a casa. Su expresión era profesional, pero preocupada, y sostenía una carpeta llena de documentos oficiales. «Señor Salazar, soy del DIF de Chapala. Recibimos una denuncia anónima sobre una menor en situación irregular viviendo en esta residencia». Arturo intercambió una mirada rápida con Sofía. Mateo había actuado con una velocidad impresionante. «La niña está bien cuidada y amada», dijo colocando instintivamente la mano en el hombro de Esmeralda. «Estoy segura de que sí, pero necesitamos verificar la situación legal de la menor. Música, según nuestra información, no posee documentos de nacimiento. No está matriculada en la escuela y no hay registros oficiales de su existencia». Esmeralda se acercó a la trabajadora social con la confianza sorprendente que siempre demostraba con los adultos. «Mi nombre es Esmeralda Montes y vivo aquí con mi familia». «Esmeralda, ¿puedes decirme dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres?» «Mis padres partieron cuando yo era bebé. La abuela Esperanza me crió hasta que ella también partió. Ahora el tío Arturo y la prima Sofía me cuidan». Denise tomó notas cuidadosas. «¿Y dónde está el acta de nacimiento de Esmeralda?» «Esperanza nunca tramitó documentos oficiales», admitió Arturo. «Mantenía a la niña escondida del sistema». «¿Por qué?» «Cuestiones familiares complejas que estamos tratando de resolver». «Señor Salazar, comprendo que la situación es delicada, pero una menor no puede vivir sin documentos legales. Sin un acta de nacimiento, no puede asistir a la escuela, recibir atención médica adecuada, ni tener ningún tipo de protección legal». Sofía intervino. «Estábamos justamente en proceso de regularizar la situación. Queremos adoptar a Esmeralda oficialmente. Para eso, primero necesitaríamos establecer su identidad legal, localizar a posibles parientes vivos y cumplir con todos los trámites legales de adopción». «¿Cuánto tiempo llevaría eso?» «En casos normales, entre 6 meses y 1 año. Pero este caso es particularmente complejo debido a la ausencia total de documentación». Esmeralda escuchó toda la conversación con atención, procesando las implicaciones con una madurez que seguía impresionando a los adultos. «Señora Denise», dijo, «¿puedo mostrarle algo importante?» «Claro, querida». Esmeralda corrió a su cuarto y regresó con su muñeca, de la que sacó con cuidado la pequeña grabadora. «Hoy grabé una conversación muy importante». Antes de que Arturo pudiera impedirlo, encendió el aparato y la voz de Mateo resonó en la sala, discutiendo abiertamente sus planes fraudulentos con los especuladores. Denise escuchó la grabación con creciente atención. ¿Quiénes son estas personas y por qué una niña estaba grabando esta conversación? Arturo se dio cuenta de que había llegado el momento de revelar toda la verdad. «Denise, hay una situación muy compleja que involucra fraudes inmobiliarios, familias perjudicadas e intentos de chantaje. Esmeralda no es solo una huérfana al azar, es una pieza fundamental en un esquema de justicia que está siendo sabotado. Necesito explicaciones completas». Durante la siguiente hora, Arturo y Sofía contaron toda la historia. Las compras fraudulentas de propiedades, el descubrimiento de la verdadera identidad de Sofía, el papel de Esperanza Montes y los planes de reparación que Mateo estaba saboteando. «Es una historia extraordinaria», admitió Denise. «Pero eso no cambia el hecho de que Esmeralda necesita protección legal inmediata». «¿Qué sucede ahora?» «Música normalmente tendría que quedarse con una familia de acogida o en un albergue mientras resolvemos su situación legal». Pero Denise hizo una pausa claramente en conflicto entre el protocolo y lo que estaba viendo ante sus ojos. «¿Pero qué? Es obvio que la niña está bien cuidada y feliz aquí. Y esta grabación sugiere que hay personas que intentan perjudicarla por motivos turbios».
Esmeralda se acercó de nuevo a Denise. Señora, ¿puedo contarle un secreto? ¿Puedes, querida? La abuela Esperanza me dijo que, un día gente mala, intentaría separarme de mi nueva familia. Me enseñó a grabar conversaciones importantes para protegerme. Tu abuela era muy sabia. También dijo que cuando todo pareciera perdido, aparecerían personas buenas para ayudar. ¿Usted es una persona buena? La pregunta directa e inocente de Esmeralda conmovió profundamente a Denise. Estoy tratando de serlo, querida. Entonces, ¿puede ayudarnos? Denise miró a la niña excepcional que tenía delante. Luego Arturo y Sofía, quienes claramente amaban a Esmeralda como hija y hermana. Voy a hacer algo irregular, dijo finalmente. Música, voy a registrar a Esmeralda como si estuviera bajo cuidado temporal de emergencia en esta residencia, mientras investigamos tanto su situación legal como estas denuncias de fraude. Eso es posible en casos excepcionales, cuando el bienestar de la menor está claramente en riesgo si es retirada del entorno actual. Sí. ¿Y cuánto tiempo tenemos? 30 días para presentar pruebas sustanciales que justifiquen la custodia permanente. Después de que Denise se fuera, la familia se reunió para planificar sus próximos pasos. La grabación de Esmeralda era una prueba poderosa contra Mateo, pero necesitaban más para desmantelar por completo su esquema. Tenemos que entregar esta grabación a las familias perjudicadas, dijo Sofía. Necesitan saber que fueron manipuladas, pero ¿cómo las convencemos de que nos escuchen? Están convencidas de que somos los villanos. Fue Esmeralda quien sugirió la solución. ¿Y si vamos a ellas con alguien en quien confían? ¿Quién? El sacerdote de la iglesia, donde tuvieron la reunión, la abuela Esperanza, siempre decía que cuando hay mucha confusión debemos pedir ayuda a personas que toda la comunidad respeta. Era una idea brillante. El padre Miguel Santos, de 68 años, conocía a todas las familias de la región desde hacía décadas y tenía una reputación irreprochable de honestidad y justicia. El domingo por la mañana, los tres fueron a misa en la iglesia local. Después del servicio, pidieron una conversación privada con el padre Miguel. Padre, necesitamos su ayuda con una situación muy compleja, dijo Arturo. Te escucho, hijo mío. Una vez más contaron toda la historia. El padre Miguel escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles. Es una situación extraordinaria, dijo al final. ¿Y tienen pruebas de estas manipulaciones? Las tenemos, dijo Esmeralda mostrando su grabadora. Cuando el sacerdote escuchó la grabación, su expresión se tornó grave. Esto es muy serio. Este hombre está usando el sufrimiento de las familias para lucrar aún más. Padre, las familias confían en usted. Lo escucharían si usted les pidiera que le dieran una oportunidad a la verdad. Sí, creo que sí. Organizaré una nueva reunión para el lunes por la noche. Mateo intentará impedirlo. Mateo Ríos no tiene autoridad en esta parroquia, dijo el sacerdote con firmeza. Y si realmente hizo lo que está en esa grabación, es mi deber moral ayudar a exponer la verdad. Esa noche, Esmeralda tuvo otro de sus sueños vívidos. Soñó con la abuela Esperanza, sonriendo y diciendo que la justicia finalmente estaba cerca. Cuando despertó, le contó el sueño a Sofía. ¿Crees que la abuela Esperanza estaría orgullosa de nosotros?, preguntó. Estoy segura de que sí, respondió Sofía abrazando a la niña. Ha sido más valiente que cualquier adulto. No es valentía, es solo hacer lo correcto. El lunes, sin embargo, descubrieron que Mateo se había enterado de la nueva reunión música y había preparado una sorpresa que pondría a prueba todos los límites de su determinación y coraje. La sorpresa de Mateo llegó en la forma de una mujer desconocida que se presentó en la puerta de la iglesia en el momento exacto en que la reunión comenzaba. Era Sandra Olvera, de 38 años, quien afirmaba ser prima lejana de Esperanza Montes y reclamaba la custodia legal de Esmeralda. Padre Miguel dijo con voz firme, vine a buscar a mi sobrina nieta. Acabo de descubrir que está siendo retenida ilegalmente por extraños. La entrada dramática de Sandra causó conmoción entre las familias reunidas. Arturo, Sofía y Esmeralda estaban al frente de la iglesia preparándose para presentar las pruebas contra Mateo cuando fueron confrontados por esta nueva amenaza. ¿Quién es usted?, preguntó el padre Miguel. Sandra Olvera, prima segunda de Esperanza Montes. Tengo documentos que comprueban mi parentesco y mi derecho legal a cuidar de Esmeralda. Mostró una carpeta con actas, árboles genealógicos y una carta poder que parecía oficial. Esperanza me dejó una carta antes de partir, pidiéndome que cuidara de Esmeralda si algo le sucedía. Esmeralda observó a la mujer con atención, sus ojos verdes, estudiando cada detalle. La abuela Esperanza nunca habló de usted. Estábamos distantes geográficamente, querida, pero la familia es la familia. Si usted es realmente pariente, dijo Arturo, ¿por qué aparece justo ahora? Porque apenas me enteré de que Esperanza había partido la semana pasada y solo descubrí que Esmeralda estaba con ustedes a través de fuentes confiables. Sofía percibió de inmediato la conexión.
Mateo la contrató, ¿no es así? No sé de quién hablan, pero Esmeralda se adelantó con su aguda percepción. Señora, ¿puede decirme cuál era la canción favorita de la abuela Esperanza? Bueno, eran tantas. ¿Y cuál era el nombre del pajarito que criaba? Sandra vaciló visiblemente. Querida, fueron tantos años. No recuerdo todos los detalles. La abuela nunca tuvo un pajarito. Era solo una prueba. La mentira expuesta causó un murmullo entre los presentes. Clara Andrade se manifestó. Si esta mujer está mintiendo sobre conocer a Esperanza, ¿quién la envió realmente aquí? Fue entonces cuando el padre Miguel tomó el control de la situación. Sandra, necesito ver esos documentos con más atención y todos nosotros necesitamos escuchar lo que Arturo trajo para mostrarnos esta noche. No hay nada que escuchar, protestó Sandra. Solo vine a buscar a mi sobrina nieta. La niña claramente no la reconoce como familia, observó Juan Santos y llegó justo a tiempo para interrumpir nuestra reunión. Eso no es coincidencia. Arturo aprovechó la oportunidad. Padre Miguel, señoras y señores, hemos traído pruebas de que todos nosotros fuimos manipulados por alguien que quiere lucrar con nuestro conflicto. Encendió la grabadora y la conversación entre Mateo y los especuladores resonó por todo el salón de la iglesia. El silencio que siguió fue total, roto solo por el sonido de la gente, respirando pesadamente mientras procesaban lo que habían oído. Dios mío, susurró Clara. Nos hizo pelear entre nosotros mientras planeaba robar nuestras propiedades por valores aún más bajos, añadió María Santos. Sandra intentó retirarse discretamente, pero Juan Santos le bloqueó el paso. ¿A dónde cree que va, señora? Usted es parte de este plan. No sé de qué hablan. Entonces, ¿por qué intentó interrumpir una reunión sobre propiedades que no tienen nada que ver con usted? Esmeralda se acercó de nuevo a Sandra, esta vez con una expresión seria más allá de sus 4 años. Señora, la abuela Esperanza siempre me dijo que mentir pone nerviosa a la gente. Usted está sudando mucho, niña impertinente. Y la abuela también dijo que la gente mala se enoja cuando es descubierta. El padre Miguel se dirigió a Sandra con autoridad pesterel. Hija mía, si estás involucrada en algún plan para perjudicar a esta gente, esta es tu oportunidad de decir la verdad. No tengo nada que confesar. Entonces Música no le importará si verificamos la autenticidad de sus documentos. Sandra finalmente cedió bajo la presión. Está bien, Mateo me pagó para venir aquí y llevarme a la niña. Dijo que la estaban usando en su contra y que sería recompensada si la sacaba del juego. La confesión causó indignación general. Clara se levantó de su silla furiosa. Ese hombre no tiene límites usar a una niña como peón en sus sucios juegos. Y casi lo logra, dijo el padre Miguel. Si Esmeralda no fuera tan inteligente y valiente, habría separado a esta familia y los habría mantenido peleando indefinidamente. Juan Santos se dirigió a Arturo. Señor Salazar, necesitamos su ayuda para entender toda esta situación. Si Mateo realmente nos manipuló, queremos saber la verdad completa. La verdad es compleja, comenzó Arturo. Cometí errores graves en el pasado. Usé métodos cuestionables para comprar propiedades, incluidas las suyas, pero estoy intentando reparar esos daños. Y nosotros le impedimos hacerlo porque creímos las mentiras de Mateo. Dijo Clara con arrepentimiento. No sabían que eran mentiras. Tenían todo el derecho a desconfiar de mí. Pero ahora sabemos la verdad, dijo María Santos, y queremos oír sobre ese proyecto de reparación que mencionaron. El doctor Vasconcelos, que había sido llamado a la reunión, presentó de nuevo los detalles del proyecto de desarrollo sostenible. Esta vez las familias escucharon con atención e interés genuinos. Es una propuesta generosa, admitió Juan. Mucho mejor que pasar años peleando en los tribunales mientras los especuladores se benefician de nuestra desgracia. ¿Y todos nos beneficiaríamos por igual?, preguntó Clara. Todos con participación proporcional en las ganancias y empleos garantizados para los familiares que quieran trabajar en el proyecto. Las familias comenzaron a discutir entre ellas y gradualmente llegaron a un consenso. Queremos aceptar la propuesta, anunció Clara, pero con una condición. ¿Cuál? Que Mateo sea expuesto públicamente y se le impida perjudicar a otras familias en el futuro. Podemos garantizar eso, dijo Música Arturo. Tenemos pruebas suficientes para procesos penales y civiles en su contra. Esmeralda, que había observado toda la negociación, se acercó al centro del grupo. La abuela Esperanza siempre decía que cuando la gente deja de pelear y empieza a trabajar junta, suceden cosas bonitas. Tu abuela era muy sabia, dijo el padre Miguel, y tu Música heredaste esa sabiduría. Sandra, dándose cuenta de que su plan había fracasado por completo, intentó excusarse de nuevo. ¿Puedo irme ya? No, hasta que presentemos una denuncia, dijo Clara con firmeza. Usted intentó secuestrar a una niña. No fue un secuestro, era legal.
con documentos falsos y motivos fraudulentos, corrigió el doctor Vasconcelos. Sí, es un delito. Esa noche, mientras Sandra rendía su declaración en la delegación y Mateo recibía una citación judicial, las familias perjudicadas y los Salazar celebraron discretamente el fin de meses de conflicto y manipulación. Papá, dijo Sofía, cuando llegaron a casa, todavía no puedo creer que lo logramos. Aún no lo hemos logrado, le recordó Arturo. Todavía tenemos que formalizar el proyecto, procesar a Mateo y resolver la situación legal de Esmeralda. Pero lo más difícil ya pasó, dijo Esmeralda acurrucándose entre Arturo y Sofía en el sofá. Ahora todos saben la verdad y tú fuiste fan de mente para que eso sucediera, dijo Sofía abrazando a la niña. No fui solo yo, fue trabajo de familia. Arturo miró a las dos personas más importantes de su vida. Una que había descubierto que no era su hija biológica, pero que lo amaba como un verdadero padre, y otra que había llegado como una extraña, pero se había vuelto esencial para su redención. Sí, dijo suavemente. Fue trabajo de familia, pero incluso con la victoria sobre Mateo. No imaginaban que, la mayor revelación de todas, aún estaba por venir, escondida en los últimos papeles de Esperanza Montes, que Esmeralda todavía no había mostrado. La revelación final llegó una semana después de la victoria sobre Mateo, cuando Esmeralda finalmente decidió mostrar el último secreto que la abuela Esperanza le había guardado. Era una mañana de sábado y la familia estaba organizando los documentos del proyecto de reparación cuando la niña apareció cargando una pequeña caja de madera que nadie había visto antes. Esmeralda, ¿qué es eso?, preguntó Sofía, observando la caja ornamentada con símbolos familiares, los mismos que estaban grabados en las piedras de la hacienda San Benito. Es lo último que la abuela Esperanza me pidió que guardara. Dijo que solo debía mostrarlo cuando todo estuviera resuelto y nuestra familia estuviera a salvo. Arturo dejó de revisar los contratos y se acercó. ¿Música qué tipo de cosa? La verdad sobre por qué la abuela Esperanza realmente te dejó a Sofía. El corazón de Arturo se aceleró. Pensaban que ya conocían toda la verdad, pero aparentemente había capas más profundas en la historia que Esperanza había construido. Esmeralda abrió la caja con cuidado, revelando fotografías antiguas, más cartas y un documento oficial que parecía un acta de nacimiento diferente a las que habían encontrado. La primera fotografía mostraba a un hombre joven junto a Esperanza, ambos sonriendo frente a la casa vieja de la hacienda. En el reverso estaba escrito, Esperanza y Roberto, 1978. ¿Quién es Roberto?, preguntó Sofía. El verdadero abuelo de las dos, respondió Esmeralda simplemente. ¿Cómo que de las dos? Esmeralda entregó el acta de nacimiento diferente. Era de Rosario Montes, la madre de Sofía, pero mostraba información que lo cambiaba todo. Roberto Salazar estaba listado como padre. Arturo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Salazar. Roberto Salazar era mi padre. La abuela Esperanza era tu suegra de verdad, confirmó Esmeralda. Roberto era tu padre y Rosario era su hija. Sofía no es solo una Montes, también es una Salazar de verdad. Sofía sostuvo el acta con manos temblorosas. ¿Eso significa que eres mi nieta biológica?, susurró Arturo, las lágrimas comenzando a correr. Mi nieta de verdad, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué la abuela Esperanza nunca lo contó? Esmeralda tomó una de las cartas de la caja. Está dirigida específicamente a Arturo. Ella escribió explicando todo. La carta estaba en un sobresellado con el nombre para mi yerno Arturo cuando esté listo para la verdad completa. Querido Arturo, si estás leyendo esta carta, significa que Esmeralda ha cumplido su misión y que has encontrado el camino de la redención que siempre supe que estaba en tu corazón. Roberto, tu padre fue el amor de mi vida y el mejor hombre que conocí cuando partió prematuramente. Tú tenías solo 8 años y perdimos el contacto porque tu madre decidió mudarse lejos de los recuerdos dolorosos. Nuestra hija Rosario creció escuchando historias sobre el hijo de Roberto, el niño que consideraba su hermano de corazón, incluso sin haber crecido juntos. Cuando regresaste a Chapala, ya adulto y exitoso, Rosario se enamoró de la idea de conocerte, pero era demasiado tímida para acercarse directamente. El destino obró de forma extraña. Se conocieron sin saber de la conexión familiar, se enamoraron genuinamente y Sofía fue concebida de ese amor puro y inocente. Pero Rosario tenía miedo de revelar la verdad sobre nuestro parentesco, temiendo que complicara su relación. Cuando partió, debido a las complicaciones del parto, me hizo prometer que cuidaría de Sofía y que un día, cuando fuera el momento adecuado, te revelaría toda la verdad. Pero entonces descubrí tu transformación en los negocios, las prácticas cuestionables, la codicia que estaba consumiendo al hombre bueno que Roberto había criado. Decidí esperar hasta que redescubrieras el camino de la honestidad y la justicia. Sofía necesitaba crecer contigo, no solo como padre adoptivo, sino como abuelo verdadero, que aprendería a ser digno de ella de nuevo. Todo lo que sucedió, la pérdida de la hacienda, la crianza de Sofía basada en documentos falsos, incluso su reencuentro, a través del sufrimiento, fue cuidadosamente orquestado para que pudieran encontrarse cuando ambos estuvieran listos para el amor incondicional de una verdadera familia. Arturo terminó de leer la carta en absoluto silencio.
Sofía estaba llorando, procesando la revelación de que el hombre que la había criado con tanto amor era en realidad su abuelo biológico. Entonces, todos estos años, comenzó ella, todos estos años he estado criando a mi propia nieta, completó Arturo, su voz embargada de emoción. Y tú has estado amando a tu verdadero abuelo. Por eso la abuela Esperanza siempre decía que la sangre llama a la sangre, dijo Esmeralda. Se amaron naturalmente porque eran familia de verdad. Pero, ¿por qué lo hizo todo tan complicado?, preguntó Sofía. ¿Por qué no simplemente nos contó la verdad desde el principio? Porque necesitabas aprender a ser un buen hombre de nuevo, dijo Esmeralda mirando a Arturo. La abuela decía que cuando ella murió te estabas convirtiendo en una persona que a Roberto le entristecería ver. Quería que redescubrieras la bondad antes de saber que Sofía era tu nieta de sangre. Arturo se sentó pesadamente, todo el peso de las revelaciones cayendo sobre él. Tenía razón. Hace 15 años yo era ambicioso, cruel, música interesado. No merecía saber que tenía una nieta. Pero ahora has cambiado, dijo Sofía abrazándolo. Abuelo. La palabra sonó extraña, pero perfectamente correcta al mismo tiempo. Abuelo. Arturo, repitió Esmeralda probando cómo sonaba. Me gusta cómo suena. Y tú, mi querida Esmeralda, dijo Arturo, tomando a la niña en su regazo, no eres solo nuestra prima adoptiva, eres la persona que trajo de vuelta a nuestra verdadera familia. La abuela Esperanza siempre dijo que tenía una misión especial. Ahora entiendo cuál era. Esa tarde los tres fueron al registro civil, donde Magdalena Herrera había creado los documentos falsos años atrás, esta vez para corregir oficialmente los registros y establecer la verdad legal sobre su parentesco. La funcionaria actual Carla Regina, de 52 años, quedó fascinada con la historia. En 30 años trabajando aquí, nunca he visto nada parecido. Una historia de familia que parecía mentira, pero era verdad, oculta por documentos que parecían verdad, pero eran mentira. ¿Puede corregirlo todo oficialmente? Claro que sí. Con el ADN, que comprueba el parentesco y los documentos originales que han traído, podemos establecer que Sofía es legalmente Sofía Esperanza Salazar Montes, nieta biológica de Arturo Salazar, y Esmeralda, con Arturo siendo el abuelo biológico de Sofía y Sofía queriendo adoptar a Esmeralda como hermana, podemos establecer una adopción familiar que le dará a la niña todos los derechos legales. Cuando salieron del registro civil con todos los papeles en orden, Sofía hizo una pregunta que la había estado inquietando desde la revelación. Abuelo, ¿crees que mis padres, Roberto y Rosario, estarían orgullosos de en lo que nos hemos convertido? Arturo pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que estarían orgullosos de que encontramos nuestro camino de regreso el uno al otro y sobre todo de que aprendimos que la familia es sobre amor, perdón y hacer lo correcto. ¿Y la abuela Esperanza?, preguntó Esmeralda. La abuela Esperanza consiguió exactamente lo que quería, dijo Sofía. Una familia unida por la verdad, la justicia y el amor. Esa noche, por primera vez, desde que todo había comenzado, los tres durmieron con la sensación de que todos los secretos finalmente habían sido revelados y que su familia estaba completa y verdadera. Pero la mañana siguiente traería la última sorpresa de todas, una que consolidaría definitivamente su nueva vida juntos. 6 meses después, la hacienda San Benito se había transformado en algo que ninguno de los involucrados podría haber imaginado al principio de todo este viaje. El proyecto de desarrollo sostenible estaba floreciendo. Las familias perjudicadas se habían convertido en prósperas socias del emprendimiento y una nueva comunidad basada en la justicia y la cooperación estaba naciendo. Arturo caminaba por la propiedad una mañana soleada de primavera, observando los cambios extraordinarios. Donde antes solo había campos vacíos, ahora existía un complejo de turismo rural que atraía visitantes de todo el estado de Jalisco. La casa vieja, donde Esperanza había criado a Sofía, fue restaurada y transformada en un centro cultural que contaba la historia de la región y de las familias que allí vivieron. Abuelo, ven a ver, gritó Esmeralda ahora con 5 años, y oficialmente Esmeralda Salazar Montes, corriendo hacia él con un dibujo en las manos. ¿Qué dibujaste esta vez, mi artista? Es nuestra familia toda junta en la nueva hacienda. El dibujo mostraba figuras humanas sonrientes frente a la casa restaurada, pero esta vez incluía a muchas más personas, Clara y su familia trabajando en la posada rural, Juan Santos administrando la producción agrícola orgánica, María Santos coordinando las actividades turísticas y el doctor Vasconcelos supervisando la expansión del proyecto. Está muy bonito, pero ¿dónde está Sofía? Ahí viene, como si hubiera sido convocada por el dibujo. Sofía apareció conduciendo el jeep que usaba para supervisar las obras de expansión del proyecto. A sus 20 años, se había convertido en una arquitecta respetada, especializada en desarrollo sostenible, y su trabajo en la hacienda estaba atrayendo la atención de otros municipios interesados en proyectos similares. Bueno, Esmeralda, tengo noticias increíbles, dijo bajando del vehículo con una expresión radiante. ¿Qué noticias? El proyecto fue seleccionado para recibir un Premio Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. Vamos a Ciudad de México la próxima semana.
¿Eso significa que otras personas van a conocer nuestra historia?, preguntó Esmeralda. ¿Significa que nuestra historia va a inspirar a otras familias y otras comunidades a encontrar formas de reparar injusticias y construir algo bueno a partir de los errores del pasado? Arturo abrazó a sus dos niñas, sintiendo una gratitud profunda por el viaje que los había llevado hasta allí. Constructora Salazar y Asociados había cerrado oficialmente, pero en su lugar había nacido algo mucho más valioso. Una familia unida y un ejemplo de cómo la redención era posible a través del amor y la justicia. ¿Hay algo más que necesito contarles?, dijo Sofía con una sonrisa misteriosa. ¿Qué? Recibí una llamada del Dr. Vasconcelos hoy. Otras 3 regiones de Jalisco quieren implementar proyectos similares al nuestro y quieren que yo los coordine todos. Eso es maravilloso, exclamó Arturo. Vas a ayudar a muchas otras familias. Vamos a ayudar, corrigió ella, porque quiero que sean mis socios oficiales, Abuelo como consultor en responsabilidad empresarial y Esmeralda como nuestra experta en comunidad. Tiene un don especial para entender lo que la gente realmente necesita. Esmeralda se puso seria por un momento, procesando la propuesta. Eso significa que vamos a viajar para ayudar a otras familias como la nuestra. Exactamente. La abuela Esperanza estaría orgullosa, dijo la niña, y por primera vez en meses mencionó a su bisabuela sin tristeza, solo con cariño y reconocimiento. Esa tarde, mientras caminaban por los jardines de la hacienda restaurada, encontraron a Clara cuidando las flores cerca del pozo donde todo había comenzado. El lugar ahora era un pequeño memorial con una placa que decía en memoria de Esperanza Montes y todas las familias que perdieron sus tierras y en celebración de la justicia restaurada. Clara, ¿cómo están las cosas con tu familia?, preguntó Arturo. Prósperas, señor Arturo. Mis hijos están estudiando de nuevo. Mi esposo habría estado orgulloso de ver nuestra hacienda convertirse en parte de algo tan hermoso. Hizo una pausa, limpiándose las manos en la tierra. ¿Quién diría que el hombre que una vez nos causó tanto sufrimiento se convertiría en nuestro socio en la creación de algo tan especial? Las personas pueden cambiar, dijo Esmeralda con su sabiduría particular. La abuela Esperanza siempre decía eso. Tu abuela era muy sabia y tenía razón en muchas cosas. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre las montañas de Jalisco, la familia se reunió en el porche de la casa restaurada para el ritual que se había convertido en tradición. Esmeralda contaba una historia sobre la abuela Esperanza. Sofía leía fragmentos de los diarios que habían encontrado en la casa y Arturo compartía recuerdos de su padre Roberto que gradualmente volvían a su memoria. Abuelo, dijo Esmeralda esa noche, ¿crees que la abuela Esperanza sabía que todo iba a terminar así? Creo que tenía esperanza, respondió eligiendo las palabras con cuidado. Y creo que creía que, en el fondo, las personas son capaces de encontrar el camino correcto cuando tienen suficiente amor para guiarlas. Y lo encontramos todos nosotros. Sofía se unió a la conversación. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia? ¿Qué? ¿Cómo una niña de 4 años logró reunir a una familia, exponer a un criminal y inspirar un proyecto de justicia social y todavía encontrar tiempo para dibujar pájaros? Esmeralda rió un sonido cristalino que resonó en la noche jalisciense. No hice nada especial, solo hice lo que la abuela Esperanza me enseñó. Siempre di la verdad, siempre ayuda a quien está sufriendo y siempre cree que las personas pueden ser mejores de lo que son. Son lecciones que todos deberíamos aprender, dijo Arturo. Esa noche, después de que Esmeralda se durmiera, Arturo y Sofía se quedaron en el porche conversando sobre el futuro. El proyecto había crecido más allá de sus expectativas más optimistas. Pero más importante que el éxito financiero era el impacto humano que estaban creando. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿te arrepientes de cómo comenzó nuestra historia, de los errores que cometiste? Arturo pensó por un largo momento. Me arrepiento de los sufrimientos que causé, pero no me arrepiento del viaje que nos trajo hasta aquí. Si no hubiera cometido esos errores, quizás nunca habría aprendido el valor de la redención y ciertamente nunca habría descubierto que tenía una nieta maravillosa. Y yo nunca habría descubierto que tenía un abuelo que me ama tanto que fue capaz de perderlo todo para hacer lo correcto. Un año después, cuando el proyecto se expandió a 7 regiones diferentes y ayudó a más de 40 familias a recuperar su dignidad y prosperidad, Esmeralda hizo un último dibujo especial. Era un mapa de Jalisco salpicado de pequeñas casas de colores, cada una representando a una familia que había encontrado justicia y esperanza. En el centro del dibujo estaba la hacienda San Benito, brillando como un sol que irradiaba luz en todas las direcciones. Y volando alrededor de todo, docenas de pájaros de colores. No ya los pájaros tristes y atrapados que dibujaba al principio de su viaje, sino pájaros libres, alegres, cantando de felicidad. En la parte inferior del dibujo, con su caligrafía aún infantil pero firme, Esmeralda escribió para la abuela Esperanza, que siempre supo que el amor es más fuerte que el dolor y que la justicia siempre encuentra un camino. Cuando le mostró el dibujo a Arturo y Sofía, los 3 se abrazaron, sabiendo que no solo habían encontrado a su familia,
sino también su propósito: demostrar que, incluso de las circunstancias más dolorosas y complicadas, es posible construir algo hermoso, justo y lleno de esperanza. La pequeña Esmeralda, que había aparecido descalza en la oficina de Arturo meses antes, cargando secretos y sufrimientos inimaginables, se había convertido en la arquitecta de una nueva realidad donde las familias destruidas podían ser reconstruidas, donde los errores del pasado podían transformarse en puentes hacia un futuro mejor y donde una niña valiente podía enseñar a los adultos sobre el verdadero significado del amor incondicional. Y así, bajo el cielo estrellado de Jalisco, la familia Salazar Montes durmió tranquila, sabiendo que su historia no solo había encontrado un final feliz, sino un nuevo comienzo lleno de posibilidades infinitas. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal. Prometo traer todos los días videos que harán tu vida más feliz. Comenta qué te pareció mi historia, dándole una calificación del 0 al 10 y muchas gracias.